en concreto. Pese a la rectificación del ministro, la rotundidad de sus afirmaciones no hacen sino demostrar el desasosiego, el desamparo y la incertidumbre que se vive en el Partido Popular. Son varios los frentes que tiene abierto el presidente, a nivel regional, a nivel de gobierno, a nivel partido y en un último nivel, diputados de su formación. ¿Es un anticipo de la que se avecina en la formación de la gaviota? 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. El ministro de Hacienda ha realizado unas explosivas declaraciones en las que asegura que en su formación hay gente que se avergüenza de ser del Partido Popular. Arremete contra Aznar, contra Rato, contra Margallo y deja clara su soledad durante estos 4 años de gobierno. El otro frente lo protagoniza Arantxa Quiroga, la hasta hoy presidenta del PP vasco, quien hoy ha presentado su dimisión. Por último, la diputada díscola Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha anunciado que no volverá a sentarse en el escaño con el Partido Popular. 3 frentes abiertos que definen al PP de Rajoy. A ellos hay que sumarles el batacazo electoral que sufrió su formación hace casi 3 semanas en Cataluña. Cataluña, País Vasco, el Congreso, Gobierno, entendiendo que las críticas a un partido y a un líder político son normales, incluso sanas, tantas al mismo tiempo y a 2 meses de unas elecciones puede que no sean la mejor recta para afrontar unos comicios en lo que las encuestas presentan a un PP tocado y quién sabe si hundido. Rajoy, como don Tancredo, espera que la situación mejore por sí sola. Si nos ceñimos a los datos económicos, puede que le ayuden a paliar el mal resultado que le auguran los sondeos. Pero un gobierno no son solo números, son principios, son valores, es determinación, es estar al quite de lo que sucede en la calle y es no dejar solo a los que están dando la cara por ti. Y de todo esto, Rajoy debería tomar nota. Se está viendo superado el Partido Popular por sus frentes internos. En caso afirmativo, ¿por qué? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Aunque el poder es el más fuerte de los vínculos y la fraternidad más solidaria entre los que lo tienen, lo disfrutan o de él se benefician, cuando la posibilidad de perderlo y la certeza de abandonarlo aparece como algo plausible en el tarot de las encuestas y en los vaticinios electorales, ese vínculo y esa fraternidad se resquebrajan, que es lo que le está sucediendo al PP desde el primero hasta el quinto de los batacazos electorales que ha experimentado a partir de su mayoría absoluta de 2011. La joven guardia de Rajoy, por exceso o defecto en sus exigencias al líder, se desmarca de él y abandona, que es lo que acaba de hacer Cayetana Álvarez de Toledo, que en su despedida parece parafrasear a Ortega en su célebre lamento "no es esto, no es esto". Y Arantxa Quiroga, que queriendo asumir, como Rajoy hizo, el proceso de Zapatero con ETA, ha ido demasiado lejos y se ha pasado 1000 muertos. Y por si fuera poco, llega Montoro, que en un exceso de lealtad a Rajoy le atiza dialécticamente a todo el partido, conjugando el pasado y el presente. Al PP le sobran fontaneros y le faltan ideólogos y albañiles. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha aconsejado al diputado de Convergencia, Jordi Xuclà, que vaya al psiquiatra por decir que miles de catalanes votaron en las pasadas elecciones autonómicas contra el Estado, aunque después lo ha retirado tras varios requerimientos por parte del presidente de la Cámara, Jesús Posada. Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra, porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusa al gobierno de provocar una anomalía democrática al judicializar el 9N. Unas críticas que llegan tras la reacción del Tribunal Superior de Cataluña, quien calificó las concentraciones delante de su sede en defensa de Ortega y Rigau, un ataque directo y sin paliativos contra la independencia judicial. Colau considera que manifestarse delante de un juzgado es un derecho fundamental de los individuos y pide hacer lo mismo con Artur Mas. Desde el Ministerio de Justicia català pide que no se presione a la justicia. Estas querellas son la auténtica anomalía democrática. El dret constitucional a la manifestació, que són dels drets. El derecho constitucional a la manifestación es uno de los derechos fundamentales en democracia. Cualquier actuación que vaya en contra de esa independencia, que pretenda generar algún tipo de presión, de opinión simplemente, yo creo que es absolutamente inadecuada. Asunta había ingerido al menos 27 pastillas de Orfidal el día de su muerte. La toxicóloga de la Universidad de Santiago ha sacado papel y boli y ha echado la cuenta delante del jurado popular. La concentración en sangre de lorazepam era de 0,68 microgramos por mililitro, una cantidad tan alta cuyos efectos ni siquiera aparecen descritos en estudios clínicos. Las expertas forenses constatan que la niña podría haber muerto sin necesidad de que la asfixiaran. Lo que podemos decir es que la víctima estaba
intoxicada por esa sustancia, sin duda. El cálculo sería unos 27 miligramos, aproximadamente tendría 27 pastillas de 1 miligramo. Y hoy miércoles, momento para la historia. Miraremos hacia Sodoma, cuyo descubrimiento esta misma semana confirma la existencia de lugares citados en la Biblia. Sodoma, Gomorra, Belén o Nazaret también han sido atestiguadas por la arqueología. Lo descubriremos de la mano del profesor e historiador Fernando Paz. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, atención, entrevista a Vicente del Bosque en apenas unos minutos. Expectantes estamos. Efectivamente, es la primera entrevista que concede el seleccionador después de que España sellara matemáticamente su clasificación para la Eurocopa. Lo veremos en punto pelota en apenas unos minutos. Hay muchas preguntas. ¿Qué pasará con la portería de cara a la próxima Eurocopa? ¿Casillas, De Gea o el propio seleccionador renovará? Lo sabremos en apenas unos minutos y también sabremos el fiasco holandés después de que la selección Orange se quede fuera para esa misma Eurocopa. El Partido Popular tiene que levantar la cabeza, que es el momento de explicar lo que hemos hecho, porque está saliendo bien para los españoles y que todos aquellos que están buscando otro tipo de lenguaje, de subterfugio, para no decir lo que es la realidad de España, que España está saliendo adelante. Es sin duda el hombre del día, el ministro que ha abierto una enorme crisis dentro del partido por su sinceridad, una virtud muy carente en la política, que cuando se practica pasa lo que ha ocurrido hoy en el partido. Cristóbal Montoro ha asegurado que hay mucha gente dentro de su formación que se avergüenza de ser del PP. Y no solo eso, Montoro arremete contra Rodrigo Rato al asegurar que su labor de gobierno la hizo bien, pero no entiende cómo alguien con su patrimonio puede usar una tarjeta black. También asesta una coz al ministro Margallo, al que califica como un arrogante intelectual. Aznar tampoco se libra del sable del titular de Hacienda, a quien le pide, en un símil médico, que no moleste que ya están operando. Las reacciones nos han hecho esperar dentro del PP. Todos cierran filas en torno a su actual líder y niegan fisuras internas. No, que va, estoy muy orgulloso. ¿Qué le parece la entrevista a Montoro? Pues nada, que cada uno piensa lo que estime oportuno, pero vamos, que yo creo que estamos todos muy orgullosos del partido. La pregunta que usted me hace me ofende. Yo soy del PP porque me siento muy bien en este partido. No orgulloso, sino muy orgulloso. ¿Y qué le parece que Montoro critica a alguno de sus compañeros de gabinete? Básicamente en la entrevista lo que hace es reivindicar su labor en el gobierno en un tiempo difícil y con una labor ingrata. Yo no lo he entendido como una crítica. Muchas gracias. Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón porque he estudiado en Bilbao y en Harvard. El PSOE ha cogido el guante de lo dicho por Montoro para asegurar que hay miles de españoles avergonzados del Partido Popular, no solo algunos militantes populares. Bueno, es normal que el señor Montoro diga que hay dirigentes del Partido Popular que están avergonzados del Partido Popular y de las políticas del Partido Popular. Como hay muchos votantes, miles de votantes, cientos de miles de votantes que están avergonzados del Partido Popular. Esto ocurrió en el seno del gobierno. Otro de los frentes que se le ha abierto a Rajoy viene del norte, concretamente del País Vasco. Tras una semana escondida, la presidenta del PP en esa comunidad ha anunciado hoy su dimisión. Todo empezaba una semana con la polémica ponencia que presentó Quiroga en la Cámara Vasca. En ella hablaba de deslegitimación del entramado etarra, pero en ningún momento hablaba de la condena. La polémica fue mucha, con lo que Quiroga tuvo que retirarla. Hoy afirma que se va por sentirse desautorizada, pese a que asegura que volvería a presentarla 1 y 1000 veces. La decisión es la de presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular Vasco, que la volvería a presentar 1 y 1000 veces. La sociedad va por delante, los políticos vamos por detrás. Las reacciones nos han hecho esperar. El presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, ha pedido que la sustitución de Quiroga no sea tutelada desde Madrid. Y hemos dado la sensación de poco más o menos que tenemos ciertas tutelas. Yo creo que el Partido Popular en Euskadi se tiene que desprender definitivamente de esa sensación y de esa imagen. Lo digo porque la decisión que tomemos sobre quién debe de presidir de ahora en adelante el PP vasco debe de ser tomada por los militantes del PP vasco, por la dirección del PP vasco. Por su parte, el ministro del Interior ha querido dejar clara la condena inequívoca a la violencia de ETA por parte del Partido Popular, mientras que Pablo Casado se ha ufanado en defender el mismo ADN del PP vasco actual que el de hace 20 años. En todo caso, lo que le he de decir es que la posición del Gobierno, del Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, del Partido del Gobierno y, por supuesto, del Partido Popular del País Vasco es absolutamente inequívoca y rotunda en su condena del terrorismo de ETA.
Que tuvimos comité de dirección y lo que dijimos es que estamos reivindicando que el Partido Popular en País Vasco no ha cambiado, que seguimos teniendo nuestro ADN al lado de las víctimas del terrorismo y que todos los dirigentes del Partido Popular Vasco así lo han defendido. La pena por la marcha de Quiroga ha venido desde sectores batasunos y quienes les apoyan. Vean lo que decía el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón. Cada vez que el PP tiene que elegir entre avanzar o atrincherarse en el pasado, elige lo segundo. El último ejemplo, Arantxa Quiroga. Por su parte, desde Bildu, lamentan la ocasión perdida de diálogo que representa la marcha de Quiroga. Consideramos que Arantxa Quiroga ha sido víctima del inmovilismo del Partido Popular. Ha intentado construir puentes y por ese simple hecho ha sido expulsada. Un último frente en el Partido Popular, una de sus diputadas, mejor dicho, más críticas con el abandono de los principios que ha definido a los populares durante los últimos años, se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Ha anunciado que no va a volver a presentarse como diputada la próxima legislatura. En una dura carta publicada en el diario El Mundo, Cayetana Álvarez de Toledo decía lo siguiente: anoche escribí al presidente, comuniqué mi deseo de no volver a formar parte de su candidatura. En estos años de mayoría absoluta, la democracia ni se ha regenerado ni se ha defendido, pero el Gobierno ha despreciado la política y ha desoído todas las alarmas. Un último apunte de la crónica del Partido Popular, y es que hoy los populares han presentado un spot, un vídeo electoral en el que hacen un paralelismo entre la regeneración que ha supuesto el Partido Popular, salir de la crisis, con una persona enferma que se recupera en el hospital. Vean. Está muy grave. Se nos va. 1, 2, 3. No, otra vez. 1, 2, 3. Constantes estables. Lo hemos conseguido. Es increíble. Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho. No podemos permitir la recaída. Vamos, que tú puedes. Tienes que esforzarte un poco más. Sigue adelante. Ha pasado lo peor. No hay que rendirse. Jornada importante en el caso Asunta. Hoy han declarado los peritos y forenses que examinaron el cadáver de la menor durante las horas y días posteriores a su muerte. Una jornada clave, sin duda, a 2 semanas de que concluya el juicio. Los forenses han asegurado que Asunta tenía tal cantidad de tranquilizantes en sus venas que podría haber muerto sin necesidad de haber sido estrangulada. ¿Hasta qué cantidad de orfidal consideran los peritos que tomó Asunta? Conectamos ya con nuestra redacción, Yael Nadelar. Muy buenas noches. Hasta 27 pastillas de orfidal. Buenas noches. Efectivamente, hoy ha sido una jornada clave en el caso de Asunta, ya que han comenzado a abordar las pruebas periciales con testimonios de forenses y peritos. Las declaraciones más importantes han sido de las toxicólogas de la Universidad de Santiago, quienes han desvelado que Asunta había tomado la tarde de su muerte al menos 27 pastillas de orfidal. También ha declarado el forense que dirigió la autopsia, quien ha confirmado que Asunta fue atada por las manos y por los pies en un momento próximo a su fallecimiento. La causa establecida fue la sofocación por oclusión de los orificios respiratorios, aunque las expertas toxicólogas confirman que la niña hubiese fallecido sin necesidad de que la asfixiaran debido al alto índice de lorazepam que tenía en el cuerpo. Lo que podemos decir es que la víctima estaba intoxicada por esa sustancia, sin duda. El cálculo sería unos 27 miligramos aproximadamente. Tendría 27 pastillas de 1 miligramo. A estas alturas, de verdad, pues venir a descubrir América calificando de genocidio la fiesta nacional de España, pues me parece, aparte de un indigenismo cultural de quien lo dice y lo pronuncia, una falta de respeto.
Falta de respeto. Con este adjetivo ha calificado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, las afirmaciones de algunos alcaldes de nuestro país que en la jornada festiva del pasado lunes 12 de octubre, fiesta nacional, dijeron que no había nada que celebrar. ¿Qué más dijeron exactamente? Pues el primero de ellos lo escribió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien calificó de la fiesta nacional como vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar que cuesta 800 millones de euros. Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, dijo que nunca descubrimos América, masacramos y sometimos a un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar, decía Kichi, adjuntado con una foto de una mujer indígena con su hijo. Eduardo, el 12 de octubre de 1492 España cometió un genocidio, masacró y sometió a un continente y sus culturas en nombre de Dios. ¿España nunca descubrió nada? Qué barbaridad, Beatriz. Vamos a ver, antes y después de España, todas las naciones imperiales del mundo, hasta bien entrado el siglo XIX, sometieron a la esclavitud a las poblaciones nativas de los territorios conquistados. España no lo hizo jamás, nunca, por mucho que Kichi, Colau y demás panegiristas de la leyenda negra se empeñen en reafirmar cada 12 de octubre los tópicos sobre genocidio, esclavitud y exterminio, tan del gusto de la izquierda española que cuanto más escupe sobre la historia de España, más culta y progresista se cree. Las leyes de Indias, las leyes de Burgos y las reales órdenes de Felipe II se adelantan 500 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Si el cronocentrismo sectario de la izquierda se tomase la molestia de leer estos textos, además de, por ejemplo, las 5 cartas de referencia escritas desde México por Hernán Cortés al emperador Carlos, se les caería entera la leyenda negra. Pero no lo hacen porque la izquierda española es como el tonto machadiano. Desprecia todo cuanto ignora y del descubrimiento, conquista y evangelización de América lo ignora todos menos la leyenda negra. A ver, Kichi, España sí descubre América por la sencilla razón de que su existencia era absolutamente desconocida hasta para Marco Polo. España no esclaviza a los nativos porque desde el primer momento los hace súbditos españoles, con lo cual no se les podía esclavizar de ninguna manera. Y España no practica el genocidio, sino todo lo contrario, el mestizaje, o sea, mezcla su sangre y su cultura. Después de la serie de dislates que hemos visto, por no hablar también el de Willy Toledo, en este informativo hemos querido hacer un ejercicio de imaginación para barruntar cómo sería un gobierno con una serie de personajes. María Durán, hagamos un poco de ciencia ficción. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos. ¿Se imaginan ustedes que Mariano Rajoy, que nos representa a 46 millones de españoles, no acudiera el Día de la Hispanidad a reunirse con el rey de España porque se tiene que quedar a luchar por los derechos sociales de la gente? No se sabe dónde, además. Pues eso exactamente es lo que ha hecho el autoproclamado próximo presidente del Gobierno, que, como dice la periodista Marta Rivera de la Cruz, Iglesias entendió mal la invitación, ya que nadie le emplazó a quedarse a vivir con los reyes en Zarzuela, sino a tomar una croqueta y un vino. Más, ¿se imaginan ustedes que la número 2 del presidente, el día de nuestra fiesta nacional, colgara este tuit? Porque es lo que hace el número 2 del autoproclamado próximo presidente, Íñigo Errejón. ¿Se imaginan también que el ministro de Economía deseara para España el bono basura con la consiguiente pérdida de empleos e imposibilidad de financiarse en los mercados que eso conlleva? Esto ni siquiera se lo tienen que imaginar, está pasando ya. Exactamente es lo que ha pedido Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía de Manuela Carmena para Madrid. Y para ir terminando, ¿se imaginan ustedes de nuevo a la número 2 del Gobierno no dejando ondear nuestra insignia? Tampoco tienen que hacer un gran esfuerzo de imaginación porque también ha ocurrido. Fue el número 2 de la alcaldesa de Barcelona, Gerardo Pisarello, impidió que se colocara nuestra bandera en su ayuntamiento. Muchas de estas cosas ya las están haciendo los mal llamados gobiernos del cambio. Que pasen de los ayuntamientos al gobierno central o no, va a depender en gran medida de las decisiones que tome de aquí a enero este hombre, Pedro Sánchez. Llevamos ya casi 10 días de sínodo, tiempo para hacer un ligero alto en el camino y analizar lo que está dando de sí. Para ello contamos con la presencia de Gabriel Ariza, director de infovaticana.com. Señor Ariza, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una noche más. Antes de analizar lo que está dando de sí este sínodo, me gustaría que escucháramos unas palabras del Santo Padre, de Francisco, que esta mañana en la catequesis que ha pronunciado de todos los miércoles ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar al Santo Padre. Dice es inevitable que vengan escándalos. Dice que es inevitable que vengan escándalos. All'uomo a causa del cual viene lo escándalo. Pero hay de aquel hombre que venga de él el escándalo. Yo vorrei, prima di iniziare la catequesis, a mí me gustaría, antes de comenzar la catequesis, en nombre de la Iglesia, perdono, pedir perdón per gli scandali
Por los escándalos che in questi ultimi tempi sono accaduti sia que en los últimos tiempos han caído en Roma y en el Vaticano. Gabriel, el Santo Padre ha sido clarísimo, ha pedido perdón por los escándalos de la Iglesia, ha dicho que los hay y ha dicho hay de quien escandalice. ¿Por qué crees que el Papa ha pronunciado estas palabras ahora? Bueno, el Vaticano en Roma lleva 2 semanas de tormenta mediática desde la abrupta salida del armario del prelado Charamsa que comentamos aquí. La prensa italiana no ha cesado de publicar informaciones sobre un lobby gay en la curia, ¿no? Ha publicado una información, testimonios de sacerdotes que habían mantenido relaciones sexuales con miembros de la curia, y ha publicado un escándalo, por ejemplo, en una parroquia de Roma en la que los fieles denunciaron al Papa que los sacerdotes tenían relaciones homosexuales. El Papa, sin duda, está dolido por estos escándalos y pide perdón en nombre de la Iglesia por la imagen, ¿no?, que da esto de la Santa Sede. Gabriel, ¿y cómo está transcurriendo el sínodo? Si lo comparamos con el del año pasado, por ejemplo, está siendo muchísimo más tranquilo, ¿no? En absoluto. Aunque el Papa pidió al principio del sínodo que no hubiera rumores de tramas y de complots, las polémicas se han sucedido desde que comenzó el sínodo. Desde la filtración de una carta entregada al Papa con la firma de varios cardenales, en la que cuestionaban la metodología del sínodo, hasta la publicación por parte de los obispos de Polonia en su página web de las notas que habían tomado durante la asamblea sinodal, en la que se veían las acaloradas discusiones teológicas que han tenido lugar en la asamblea del sínodo. La última ayer, cuando la Santa Sede retiró la acreditación de prensa a un sacerdote corresponsal americano por una pregunta incómoda a un arzobispo padre sinodal. Todo esto cuando todavía no ha comenzado la tercera semana del sínodo, que es cuando se prevé se debatan los temas más polémicos como la homosexualidad o la aceptación de los divorciados vueltos a casar. Enseguida abordaremos esa carta firmada por cardenales que se envió al Papa, pero antes, hoy, según hemos visto en infovaticana.com, varios prelados o varios miembros participantes de este sínodo han pedido que las conclusiones de este sínodo sean claras, concisas, para evitar ambigüedades. ¿A qué tipo de ambigüedades se refieren? Bueno, en el sínodo anterior, en el que tuvo lugar el año pasado, en el mes de octubre, varios padres sinodales denunciaban que el documento final del sínodo contenía expresiones difícilmente encajables en la doctrina cristiana, ¿no?, como por ejemplo cuando valoraba las uniones homosexuales o hablaba de los elementos de bien, ¿no?, que hay en este tipo de uniones. En ese sentido, los padres en los círculos menores que se han reunido esta semana han pedido unánimemente, casi todos, la mayoría de los padres sinodales, que en este caso se eviten expresiones ambiguas que puedan dar lugar a confusión, que generen confusión, ¿no?, entre el pueblo católico. Gabriel, vayamos ya a las polémicas. ¿Con qué objetivo crees que se ha filtrado esa carta a la que hacías referencia? Hay un cardenal que incluso habla de un nuevo Batilix. Bueno, la carta, que la publicó Sandro Magister, uno de los vaticanistas más prestigiosos, varios cardenales han desmentido haber firmado esa carta. Ayer Sandro Magister se reafirmaba en que esa carta existe y que esa carta ha sido firmada por varios cardenales. Incluso se habla de que el Papa ayer, publicado un medio italiano, que el Papa ayer, cuando vio y tuvo noticia de la filtración de la carta, tuvo un ataque de nervios y tuvo que retirarse con taquicardia de la habitación, porque sin duda ha generado la publicación de una carta familiar del Papa. Decía el cardenal Miller, efectivamente, que se puede hablar de un nuevo Batilix. En cualquier caso, es sacar a la escena pública, a la escena mediática, un debate que sin duda tenía lugar entre los cardenales y el Papa, ¿no?, sobre el objetivo y la finalidad del sínodo y qué criterios deben regir a la hora de elaborar el documento final. Gabriel, si le parece, vamos a escuchar vamos a escuchar a otro cardenal en concreto, no presente en el sínodo, es el arzobispo de Valencia, se llama Antonio Cañizares, y ha dicho lo siguiente sobre los refugiados que están llegando a Europa y a España procedentes de Siria. Vamos a escucharle. Esta invasión de inmigrantes o refugiados es todo trigo limpio, o viene con mucha mezcla. Viene con mucha mezcla. Y en todo caso, dentro de unos años, ¿dónde quedará Europa? Con esa mezcla con la que viene ahora. No se puede jugar. Se puede jugar con la historia, se puede jugar con la identidad de los pueblos. Bueno, Gabriel, ¿qué le parecen las palabras del cardenal Cañizares al afirmar lo del trigo limpio, si es todo trigo limpio, los refugiados que vienen de Siria? Hombre, no es el primer obispo, ¿no?, que sale con declaraciones de este tipo respecto a los refugiados. A pesar de que el Papa pidió a principios de septiembre que todas las parroquias católicas acogieran a una familia de refugiados en Europa, por ejemplo, hace un mes y medio el obispo Kirsrigo de Hungría advertía al Papa de que no se equivocara, ¿no?, de que esto en realidad era una invasión islámica, y para ello aducía datos estadísticos sobre composición de los refugiados. Sin duda, lo que está claro, y que lo ha dicho el cardenal Cañizares antes, pero no ha sido glosado en el total,
que probablemente quien más está haciendo en Europa, o una de las instituciones que más está haciendo por acoger a los refugiados y por ayudarles, de hecho todos los obispos españoles en masa se han sumado a iniciativas para acoger familias de refugiados, ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Bien. Gabriel, otra declaración que está siendo muy polémica, que está dando muchísimo que hablar, es la del cardenal Sara, quien ha dicho que nos encontramos entre el ISIS y la ideología de género y que estas son de origen demoníaco. ¿Qué crees que quiere decir con esto? Bueno, ha sido muy importante porque a pesar de que en este sínodo, como en el anterior, no se están publicando las intervenciones de los padres sinodales por expresa voluntad de los organizadores del sínodo, de la Secretaría del Sínodo, el cardenal Sara ha querido hacer pública su intervención y en ella tiene dos puntos muy importantes. El primer punto es que denuncia las cosas extrañas que ocurrieron en el sínodo anterior, que mencionaba anteriormente, como por ejemplo que cuestiones que no estaban aceptadas por los padres sinodales aparecieran al final en el documento final, y pide que se trabaje con más transparencia y con más claridad en el sínodo. Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, Sara advierte de los dos principales riesgos que tenemos hoy en día en la Iglesia Católica. Uno es la amenaza fundamentalista islámica, ¿no?, que reduce a la mujer a objeto de servidumbre y lleva a la esclavitud sexual, y por otro lado está la ideología de género. Dice el cardenal Sara que ambas tienen un origen diabólico. Y compartes, digamos, estas acusaciones, digamos, porque está siendo muy polémica estas declaraciones del cardenal, sobre todo No, por supuesto, el texto del cardenal, que invito a que lo lean en infovaticana.com, es de una clarividencia impresionante y sin duda explica cómo la ideología de género que lleva a la promoción de la homosexualidad y del aborto es destructiva del ser humano, y cómo del mismo modo es una amenaza de la misma manera que el ISIS, que el fundamentalismo islámico, ¿no? Queda clarísimo. Gabriel Ariza, muchas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto para seguir desgranando en este informativo lo que dé de sí el sínodo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Es miércoles, tiempo ya de nuestra habitual sección de Cita con la Historia, y para ello, atención, porque esta semana, como saben, un equipo de arqueólogos afirma haber descubierto Sodoma, una ciudad bíblica que la sitúan en el Valle del Jordán. Saludamos ya a Fernando Paz. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo y Bea. Vamos ya por este nuevo descubrimiento. Usted nos trae aventuras, nos trae descubrimiento, arqueología, en fin, es usted un mar de sabiduría. El descubrimiento, si se confirma, sería de suma importancia, sin lugar a dudas, para la arqueología y arrojaría, digamos que mucha luz sobre la Edad de Bronce, la que llamaron, sobre un periodo entre el, más o menos, corríjame, 3500, 1500 a.C. ¿Qué nos puede decir del descubrimiento y cómo se ha producido? Bueno, lo primero que hay que decir es que, en honor a la verdad, el descubrimiento apunta en una línea bastante interesante, pero ha habido algunos arqueólogos que también niegan el que sea la ciudad de Sodoma. De hecho, con anterioridad, en algunas otras ocasiones se ha anunciado también su localización. No obstante, esta vez parece que tiene más posibilidades de ser la ciudad de Sodoma. En realidad, aunque hay alguna cosa como la cronología que no termina de encajar perfectamente, porque hay un baile ahí de unos 500 años aproximadamente entre su final y la cronología bíblica. No obstante, los hallazgos sí corroborarían un final abrupto de esta ciudad y un final, digamos, violento. Por tanto, el relato bíblico en cuanto a que se trató de fuego y azufre que cayeron del cielo, pues tendría su, digamos, su correlato con lo hallado en estas excavaciones. Además, hay un sello que se encontró en la zona del sur de Irak que recoge el impacto de o que parece representar el impacto de un meteorito en la zona, con lo cual es posible que fuese eso lo que terminó con la ciudad de Sodoma. En cualquier caso, el hallazgo en la zona de Tel Aman, en el sur de Jordania, sí parece tener una cierta consistencia. De momento vamos a esperar, pero el anuncio parece serio. Fernando, ¿y por qué esta ciudad y su vecina Gomorra fueron barridas del mapa? Hombre, pues fueron barridas del mapa, como el relato bíblico nos muestra, en razón de los pecados que se cometían en estas ciudades, y singularmente el pecado que recibe el nombre de una de estas ciudades, el pecado de sodomía, el pecado contra natura, que es un pecado pues condenado, obviamente, repetidas veces en la Biblia, que está recogido en la destrucción de Sodoma y que luego de nuevo vuelve a ser recordado en la carta a los romanos. Lo digo también por razones pues en fin, de doctrina cristiana, que también están ahí. Entonces, parece ser que esto es, según el relato bíblico, esta es la razón por la cual fueron destruidas estas ciudades. También, en fin, pues se nos describe el comportamiento de una especie de bandas homosexuales que dominaban en la ciudad y que forzaban a la gente a la comisión de este tipo de actos, ¿no? Buscando, como sucede en el relato de Lot, también la novedad digamos, de las nuevas relaciones sexuales que pudieran encontrar, porque en el caso de Lot, dos mensajeros
que vienen a hablar con él, pues caen presas del frenesí carnal de estas bandas homosexuales, ¿no? Bueno, Fernando, detengámonos un segundo en la historia de ambas ciudades y la famosa estatua de sal. Exactamente qué dice la Biblia, en fin, la conocemos todos, pero recuérdanos qué dice exactamente la Biblia al respecto. Pues en función de las cosas que se cometían y que sucedían en estas ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios avisa a Lot, el justo de la ciudad, que se vaya de allí porque va a destruirlas, ¿no? Entonces le avisa, se marchan y en el camino de huida la mujer de Lot se vuelve a ver la destrucción de estas ciudades y queda convertida en una estatua de sal, precisamente por haber desobedecido el mandato de Dios, como les había sucedido a los habitantes de Sodoma y Gomorra, avisados. No obstante, no quisieron hacer caso de que lo que estaban haciendo, pues efectivamente iba contra natura y contra la ley de Dios. Bueno, Fernando, esto respecto a las ciudades hasta ahora desconocidas más allá de la Biblia, de las ciudades directamente ligadas a Jesús como Jerusalén, Belén, Nazaret, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues de Belén, digamos que es una ciudad cuya existencia se admite abiertamente. De hecho, periódicamente tenemos referencias a Belén, desgraciadamente, por los acontecimientos del Oriente Próximo, con una gran frecuencia. Y además últimamente se ha descubierto un sello administrativo que tiene referencia a actividades de tipo fiscal referidas a Belén, por lo tanto no existe ninguna duda al respecto de su existencia. De la de Nazaret sí que la hubo durante mucho tiempo porque no existía ninguna referencia a la ciudad de Nazaret anterior al siglo III. Sin embargo, en 1962 se descubrió una lápida de mármol negro en la cual se hacía una referencia a la ciudad de Nazaret. Es importante porque los enemigos de la historicidad de los evangelios se habían basado en esto en muchas ocasiones para atacar precisamente esa historicidad, ya que habían dicho que la comunidad cristiana tardía lo que había hecho era inventar la ciudad de Nazaret simplemente para dar acogimiento ahí a su Mesías, pero que en realidad tal cosa no había existido. Hoy no solamente sabemos eso, sino que se han encontrado restos procedentes del siglo I, del siglo en el cual Jesús vivió en esa ciudad. O sea que tenemos plena conciencia de que existieron absolutamente. ¿Es cierto también que se conoce la casa de San Pedro? Sí, en Cafarnaúm se ha encontrado, debajo de un enlosado de una iglesia paleocristiana del siglo V, se ha encontrado una casa de pescadores, curiosamente, en cuyos muros hay grafitos que hacen referencia, que representan invocaciones al santo, lo cual es sumamente interesante, porque además de que eso nos permite localizarla con bastante fiabilidad como la casa de San Pedro, además de eso es que invalida las tesis protestantes de que la intercesión de los santos es un invento de la Iglesia de origen medieval, puesto que esto está localizado en el siglo I y a mediados además del siglo I, es decir, es muy cercano a los hechos que se narran y además habrían pasado aproximadamente unos 20 años, 30, 40, no más, de la propia desaparición o muerte de San Pedro, con lo cual, en fin, es muy interesante en un sentido puramente histórico. Y a su juicio, ¿qué importancia tienen para la fe cristiana todos estos descubrimientos arqueológicos? Bueno, la fe cristiana es una fe que se basa en, al revés que otras, se basa en la historia. Es decir, es Dios que entra en la historia, no es el hombre que crea un sistema filosófico y trata de alcanzar a la divinidad, sino que Dios se ha encarnado en una persona en un momento determinado de la historia y en un lugar determinado. Por tanto, no estamos hablando de una abstracción. En la profesión de fe cristiana se hace una alusión plenamente histórica. Se habla de Poncio Pilato, ¿no? Es decir, se habla de un personaje histórico. Si no se pudiera demostrar la existencia de Poncio Pilato, o mejor dicho, si se pudiera demostrar la no existencia o el carácter mitológico de la figura de Poncio Pilato, lógicamente sería un golpe para la fe cristiana, puesto que, obviamente, digamos que en nuestra profesión de fe le mencionamos, ¿no? y pretendemos que sea una fe histórica. Es muy importante, lógicamente, que la historicidad de las cosas que se analizan se compaginen, se compadezcan con los relatos evangélicos y los relatos bíblicos, sobre todo con los evangélicos. Y al hilo de esto, pues, puedo decir, por ejemplo, que un jesuita español, en 1972, encontró un resto de un manuscrito en las cuevas de Qumran que se cerraron el año 68, por tanto tiene que ser necesariamente anterior. En el 68, justo después de Cristo, no en 1968. No, claro, no antes del mayo 68 francés. Bien. Sino antes del año 68 del siglo I. Encontró un trocito de un evangelio de San Marcos. ¿Qué significa eso? Significa que los hechos narrados en los evangelios lo son con un carácter contemporáneo a lo que se narra y por lo tanto en función de que nos acerquemos en la fecha de datación de los evangelios a los hechos narrados, tanta mayor verosimilitud tienen. Por tanto, tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la fe, por supuesto.
bueno, historia, arqueología, en fin, aventuras, geografía. Don Fernando, gracias y muy buenas noches. Un placer. Gracias. La semana pasada, la puntilla de José Antonio Fuster versaba sobre la participación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un programa de televisión y el baile que allí se marcó. Hoy, la puntilla versa sobre la exclusiva que publica Gaceta.es acerca del cante o los cantos que la vicepresidenta hizo el pasado domingo en un conocido local de Madrid. La puntilla de José Antonio Fuster. Hasta hace una semana, apenas una semana, todos creíamos, yo el primero, yo el que más, que Soraya Sáenz de Santamaría era una diosa, una mujer inalcanzable, una virgen vestal, un ser luminoso, alguien muy superior, no solo en belleza e inteligencia, sino en generosidad, con una enorme capacidad de trabajo. Hasta hace una semana, Soraya era el animal alfa, Soraya era el punto al que se dirige toda evolución, como los radios de la rueda de una bicicleta convergen en el centro. Soraya era el centro cósmico. ¿Que cambiaba de opinión sobre la defensa del no nacido? Pues sus motivos tendría, no se le discute una diosa. ¿Que nos subía los impuestos como si no hubiera un mañana? ¿Y qué? ¿Sabemos nosotros más que su alma grande y generosa y a la que debemos respeto? ¿Que el PP se convierte en una fuerza irrelevante en una Cataluña sediciosa? Pues ya llegarán tiempos mejores con Soraya al mando. Pero todo esto fue hace apenas una semana. Ahora sé, gracias a la Gaceta, maldita Gaceta, que Soraya no dedica los domingos por la noche a cunar a su hijo mientras relee la decadencia de Occidente de Spengler. Gracias a la Gaceta, sé que canta los domingos de madrugada como una ola de Rocío Jurado en el Tony 2, que es un bar de segundas vueltas, un bar de cuarta y quinta copa, al que uno va como se va a la cara norte del Everest, sin saber cuándo volverá a casa y lo que es más importante, cómo volverá a casa. Soraya es humana y canta canciones de Rocío Jurado como una mujer despechada en bares. Y baila con la boca fruncida en el hormiguero. ¿Y qué más, Soraya? ¿Qué más me tienes preparado? ¿Qué más harás para que deje de adorarte? ¿Qué será lo siguiente? ¿Incumplir promesas electorales? Quiera Dios que no. Deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nueva exclusiva de Punto Pelota. Anoche desvelábamos el futuro de Cristiano Ronaldo y hoy parece que se confirma. Sí, porque bueno, parece que Cristiano Ronaldo no tiene del todo claro esa continuidad en el Real Madrid. Esta mañana hemos amanecido con una entrevista en el diario Marca en el que ha dicho que su sueño es retirarse de blanco. Sin embargo, anoche Ulises Sánchez Flor desveló el pacto que tiene el propio Cristiano con Florentino, con su presidente. Florentino quiere que siga, pero ojo que Cristiano no lo tiene tan claro. Florentino Pérez, el presidente, y Cristiano Ronaldo han llegado a un pacto. Florentino Pérez le ha dicho a Cristiano Ronaldo que quiere que siga más años en el Real Madrid y Cristiano Ronaldo le ha contestado a Florentino Pérez que él necesita ver cómo acaba la temporada, si necesita nuevos retos, si está motivado. Por eso Florentino Pérez da por hecho la continuidad de Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo no es contundente. Cristiano Ronaldo estará en la Eurocopa del año que viene, del verano que viene, en 2016, en Francia. Otro que no estará, una selección que no estará por sorpresa, Holanda. El año pasado fue tercera en el Mundial, hace 5 años fue finalista en el Mundial que ganó España y sin embargo ha caído en las primeras de cambio. Necesitaba ganar y sin embargo volvió a hacer el ridículo, perdió en casa una vez más ante Chequia y se queda fuera. La sorpresa positiva es la victoria de Gales. Ellos ya estaban clasificados, pero ayer confirmaron esa victoria con un 2-0 ante Andorra. Estamos viendo a Gareth Bale, el líder de esa selección, celebrar esa histórica clasificación hacia la Eurocopa. Volvemos a España, no está en la Eurocopa obviamente Uruguay, no puede jugarla, sí en la próxima Copa América. Luis Suárez, el charrúa, el delantero, la estrella tanto de la delantera azulgrana como de la selección uruguaya, ha hablado y ha reconocido que el Barça no está tan bien como el año pasado. Así lo ha comunicado el delantero internacional. Y bueno, el de nosotros tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos, no cambiar, sabiendo de que obviamente cometemos errores que por algo se pierden los partidos. Somos la misma plantilla del año anterior, casi los mismos jugadores y tenemos que seguir creyendo que con esta forma de jugar, con esta mentalidad, fuimos los que conseguimos 3 títulos el año anterior. Bueno, ya le hemos anunciado al inicio de este informativo, Vicente del Bosque hablará en Punto Pelota, la primera entrevista que concederá después de la clasificación de España para esa Eurocopa. Precisamente hay muchas ganas de escucharle, de saber qué opina acerca de ese posible relevo en la portería y también de su continuidad. Ayer Roberto Gómez dijo que la Federación le va a ofrecer esa continuidad y a saber qué hace del Bosque. Vamos a escuchar a Roberto Gómez. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol va a proponer a Vicente del Bosque que siga al frente de la selección española. Es claro, la prensa es unánime, quiere que siga Vicente del Bosque.
Los futbolistas es unánime que quiere que siga Vicente del Bosque, los aficionados es unánime que quiere Vicente del Bosque, la federación, para mí es una cuestión de Estado, ¿eh? Bueno, el presidente de esa federación es Ángel María Villar, polémico. En este caso está presidiendo de oficio la UEFA, era el vicepresidente después de la sanción a Platini. Está él al cargo y Javier Tebas, una vez más, ha vuelto a enfrentarse al propio Villar, diciendo que le parece muy raro que Ángel María no conociera todo el escándalo que había en la FIFA y en la propia UEFA. Él es miembro del comité ejecutivo de la FIFA, de los veintitantos, creo que ya 14 o 15, unos están en la cárcel y otros están inhabilitados. O era muy listo, o era muy tonto que no se enteraba de nada. No puedo decir más. Pone cuidado. Mucha gente habla de que en el Coliseum Alfonso Pérez, el feudo del Getafe, no hay suficiente asistencia. Bueno, pues ya está solucionado, no se preocupen. A partir de dentro de un par de semanas, el próximo mes concretamente, podrán ir a ligar al campo del Getafe. Así cree que se podrá asistir mejor el club azulón, que ha lanzado una campaña con una aplicación para ligar. Vamos a ver el curioso anuncio. Hace una espléndida tarde para reproducirse a este lado de la carretera N45. Porque vamos a dejar de ser uno de los equipos con menos asistencia de primera división. Les presentamos el Getafinder, una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe. Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más. Bueno, curiosa aplicación y curioso también lo que le ha pasado a Sami Khedira en Turín. El exfutbolista del Real Madrid se retó con un freestyler, conocido precisamente por sus acrobacias con el balón, y ojo porque le deja en ridículo, lo estamos viendo, caños, sombreros, espectacular las filigranas ante el exjugador madridista. Impresionante, sin duda. Juan Manuel, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero entonces tenemos que recordarles un último apunte, ya que el Club de Amigos no descansa y ya ha comenzado sus actividades con gran éxito de afluencia. Se inauguró el pasado 1 de octubre el ciclo de grandes momentos de la historia de España. En este caso, se va a tratar durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre la Segunda República y la Guerra Civil. Ya saben, pueden llamar para apuntarse el teléfono que están viendo en pantalla. Pues señores, muchísimas gracias. Pueden seguir informados, lo ven detrás de nosotros en gaceta.es, también en puntopelota.es. La información televisiva vuelve puntualmente mañana a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza y que pasen una muy buena noche. Adiós. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional. Y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Tú eres la estrella. Una velada en restaurante por